Cuestiones vinculadas con la vida de muchas mujeres, sobre todo mamás, que bueno, están atravesando diferentes situaciones y que sobre todo en la provincia de Buenos Aires a partir del año pasado, de fin del año pasado, han tenido un cambio en un proceso que es muy difícil para una mamá, para una mujer, que tiene que ver con poder recibir, ni hablar para los hijos, que son los beneficiarios, la cuota alimentaria. Algo que en principio debería ser una asunción de responsabilidades conjuntas, termina siendo muchas veces un problema legal grave, y la estadística dice que entre 6 y 7 mujeres, el 65% de las mujeres de la provincia de Buenos Aires, no recibe la cuota alimentaria. Es un numerazo. O sea, 7 de cada 10 mujeres no tienen, y sus hijos, primero diría yo, digamos, 7 de cada 10 madres de chicos, de hijos, no tienen, no pueden recibir, no reciben la cuota alimentaria, que ustedes saben es una obligación de los progenitores cuando, en los términos, digamos, en los que se decide cortar un vínculo. Bueno, hubo novedades respecto a este tema a fin del año pasado. Nosotros lo abordamos en el programa, pero nos resulta muy interesante siempre socializar esta información, porque muchas veces no está al alcance de las mayorías, y tal vez hay mujeres del otro lado y mamás a las cuales esta información les sea de suma utilidad. Ha venido a charlar sobre este tema Carolina Mendoza, que es la titular del área de Mujeres, Género y Diversidad de la Municipalidad, a quien le damos la bienvenida en la mañana. ¿Cómo andas, Carolina? Gracias por venir. Buen día, Guillermo. Buen día a todos y a todas. Gracias a vos por invitarme. Y bueno, sí, me quedé pensando en esta cifra que decís y que conocemos, ¿no? Es una cifra horrenda, sí. Pero contemos un poquito, digamos, habitualmente cómo se llega a este tipo de situaciones de reclamo de cuota alimentaria. ¿Y qué es lo que ha cambiado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires? Sí, me quedé pensando porque justamente, y es algo que yo suelo decir mucho con varios temas, no solamente este, ¿no? Pero con varios temas. La otra vez que vine creo que algo de esto dije con respecto a la educación sexual integral. La necesidad de hacer, que lo dice nuestro gobernador, lo dice la ministra de Mujeres y Diversidad, de hacer mucha docencia frente a esto, explicar, comentar, compartir conocimiento. Bueno, quizás podría venir también a profundizar en este tema la profesional pertinente o el profesional específico, pero es interesante poder que podamos pensar esto, ¿no? Las modificaciones y las ampliaciones, las precisiones, como toda ley que está atravesado, que pasa un proceso de esos, ¿no? Es importante porque lo que nos dice es, yo siempre digo que cuando uno lee las leyes, la mayoría de leyes tiene grises, ¿no? Sí, sí. Párrafos en donde, bueno, por ahí, en nombre del derecho y la justicia uno lo puede usar a favor, y en el otro nombre uno lo puede pasar y está bien. Y me parece que la modificación con sus puntos relevantes viene a dar precisión a esto, ¿no? A dejar sentado esto de por dónde hay que ir, ¿no? Hay algo muy interesante que modifica, que amplía, que tiene que ver con los tiempos de notificación. No pueden ser ya eternos tiempos esperando y mientras la justicia da cuenta del ingreso que tiene el progenitor, de si es formal, si no, y que tiene que ser formal, y la rigurosidad que tiene que ser formal, y entonces que esto también muchas personas, digamos, no cuentan con la información de que no necesariamente tiene que ser constatar de que el ingreso sea formalmente, o sea, cuenta todo, ¿no? Lo formal, lo informal, lo que uno puede ir. Y que es lo indusorio, ¿no? Lo que uno puede inducir y puede, bueno, por supuesto, de ahí
se inicia un proceso, ¿no? De investigación, por supuesto. Después aparecen del otro lado, bueno, pero cualquiera dice cualquier cosa y se cree, no es tan así tampoco. Entonces, esos plazos son breves, muy breves. La justicia y los organismos pertinentes tienen que poder dar respuesta entre 5 o 7 días y se inicia el proceso. Esto implica que a lo largo de ese tiempo tiene que haber una respuesta de cuota alimentaria provisoria, que eso no significa que sea la definitiva, pero se le tiene que dar respuesta. Vos imaginate que si un proceso dura 3 meses, esa mujer, esa mamá que quedó con sus hijos a cargo, o sea, esos 3 meses, ¿qué hace? O sea, no estaría contigo, ¿qué hace? Se endeuda. ¿Sigue trabajando o comienza a trabajar si no lo había hecho? Pero bueno, lo cierto es que esos 3 meses hay un progenitor del otro lado que no está dando bueno. Entonces, eso ahí cambió sustancial y fundamentalmente, ¿no? O sea, se fija una cuota provisoria y eso, digamos, y sigue su curso en la investigación para afinar esos números, serían. Bien. Por otro lado, caben sanciones explícitamente a organismos que no cumplan con esa notificación en el plazo establecido, que eso tampoco estaba especificado. Claro. ¿Sí? Claro. O sea, uno sabe que tiene plazos, pero caben sanciones. Claro. Las sanciones hacia la persona que se demanda, digamos, la cuota hacia el progenitor en este caso, ¿no? Porque tiene que ver con la perspectiva de género y con algo que acompaña y que protege a las mujeres. Las sanciones se amplían explícitamente. La ley relata que puede haber restricciones de tipos a eventos culturales, a cuentas, a redes sociales, billeteras virtuales. Todo esto que en algunos fallos, los más reveladores, digamos, aparecían, pero ahí vuelvo con lo primero que dije, ¿no? Tenía que ver con la creatividad del juez, del trabajo del abogado y del juez para que eso surgiera. Claro. No estaba establecido. Bueno, ahora está establecido. Claro, te tocaba un juez sin perspectiva de género y, digamos... Exacto. Bien, entonces aclaremos un poquito la situación. Lo que viene a hacer la ley es, cuando una mamá hacía un reclamo de cuota alimentaria, legal, digamos, de la manera que sea, y no había respuesta, lo que había era una gran dilación en el medio, exacto, ¿no? No se presentaban los papeles, se decía, a mí nadie me notificó. Exacto, ¿no? Bien. Era como la primera excusa, yo no recibí ninguna cédula de notificación de que yo tenía que poner. Sí, genial, ¿no? Guille, lo que me estás diciendo, porque eso también tiene que ver con la notificación, también se modificó. Digamos, el WhatsApp, por ejemplo, claro, está establecido que es uno de los medios por el cual la persona que está siendo demandado se puede notificar. Que antes, si no era presencial, claro, no se notificaba y pasaban estas cosas. Por eso decimos, lo más novedoso son el ajuste en el tiempo de este proceso. Bien. No hay plazos establecidos y que se tienen que cumplir. Y eso cambia radicalmente la intervención. Bien, y ahora, además, digamos, al ser una sanción de una ley, digamos, ya no hay interpretación posible. Exacto. ¿No? Porque antes, alguien... un progenitor decía, a mí nadie me notificó. Bueno, el juez decía, acá nadie lo notificó. Ahora exacto, hay un WhatsApp y no hay tutía, ¿no? Con eso. Exacto. No hay manera de esquivar esa responsabilidad. Sí, es sumamente novedoso eso, sumamente novedoso. Ahí cuando decimos cómo se dilata todo, lo burocrático, o sea, esto viene a dar respuesta a eso. Claro. Es una situación relevante que no sé qué cantidad de casos hay en realidad en la justicia. No sé si estamos hablando hablábamos de 7 de cada 10 mujeres que están en una situación en la que no reciben, pero no sé en volumen qué cantidad de personas hay. Sí, eso es un dato que maneja la justicia, seguramente, pero difícil de saber. Sí, y ya esa es la estadística del 2023. Claro. Esa estadística, que es la última que hecho sobre la ley. Sí. La ley fue aprobada el año pasado, exacto, así que sí, bueno, es un dato. Aprovecho para preguntarte por uno de los programas que había sido un puntapié en materia de género en los últimos años, que era el programa Acompañar. Describinos brevemente qué era el Acompañar a grandes rasgos, o qué es el Acompañar, porque todavía está vigente. Pero quiero saber qué pasó el año pasado con este programa, que es, recordemos, un programa del Gobierno Nacional. Sí.
Contanos un poquito, describímelo un poquito el programa para poner en tema a la audiencia y contame qué fue lo que pasó el año pasado. Sí, brevemente, el Acompañar era un programa, es un programa diseñado con políticas públicas nacionales, en donde el fundamento era acompañar a diferentes personas, en este caso, digamos, uno de los porcentajes estaba destinado a la cuestión de género, que eran lo que trabajaban las áreas destinadas a la temática, ante una situación, o cuando surgió o se configuraba una situación de vulneración y que se necesitaba de ese recurso económico, ¿no? Ni más ni menos. Claro. Era no recuerdo el monto, 70, 80 mil pesos, creo, mensuales. Sí, arrancó, llegó a los 70 y pico, no sé si llegó a los 80, mira, me parece que no llegó a los 80. Bien, ¿qué pasó el año pasado con el Acompañar? Se paralizó en realidad. Uh-huh. Es un programa que aparece. Nosotros hemos intentado comunicarnos a raíz de personas que consultaban o personas que estaban por ahí cobrando y que se les estaba terminando el plazo y querían verificar si eso eran 3 meses, empezaban con un mínimo uh-huh. de 3 meses, se podía ir ampliando, había excepcionalidades, pero bueno, ya desde el año pasado, con el inicio de esta nueva gestión, digamos, enseguida empezaron a aparecer las consultas, porque también claro. había un discurso nacional que iba a cortar, digamos, con todas esas ayudas, y no hay, o sea, se cortó el canal de comunicación. Uh-huh. Bien, ¿y hubo altas el año pasado? O sea, personas que pudieron acceder al beneficio. No, el año pasado no. No. Bien. Sí, algunas de las que recibían siguieron recibiendo exacto. Exacto. Bien, pero altas nuevas no hubo. No. Bien. Una última vinculada con la guardería municipal. Contame cuál es el objetivo, por qué y a quién está destinada. No sé si todavía está abierta la inscripción. Contanos un poco ese detalle. Bueno, el objetivo es justamente acompañar a personas que quedan en soledad con la crianza, uh-huh. ¿no? De un menor a cargo, sea un hijo, hija, nieto, nieta. Y nosotros, o sea, sabemos que la mayoría de las personas que están a cargo de crianza son mujeres, uh-huh. sean abuelas, sean tías, sean madres, son mujeres. Así que esto es una política a nivel, o sea, que se enmarcó, se diseñó y se tuvo una decisión municipal con respecto a esto y que impacta en la vida de las mujeres, uh-huh. por sobre todo. Esto no quiere decir, que es como vengo diciendo en todas las notas, que no haya varones criando en soledad que no se puedan acercar. No. Claro que no. Pero nosotras desde nuestra área necesitamos informar y contar por qué estamos llevando a cabo este proyecto, que si bien es un proyecto en red y en vinculación con todas las áreas de desarrollo, que nace desde la Secretaría de Desarrollo Social e impacta a todas las áreas, digamos, por qué estamos y por qué ponemos el cuerpo en esta creación de la guardería, ¿no? La inscripción fue hasta ayer, no obstante, tuvimos ayer algunas comunicaciones que, bueno, personas que no pudieron llegar, mujeres que no han podido llegar, tema de trabajo, y hoy vamos a estar recibiendo entrevistas a las que quieran acercarse. Bien, ¿se trata de mujeres que son exclusivamente o que tienen exclusivamente la crianza o aquellas que tienen, por ejemplo, también crianza compartida pueden acceder? Sí, no. Las que tienen crianza compartida, o sea, hay todas las entrevistas, todas las personas que uno puede escuchar son mundos distintos. Lógico. Sí, lo que nosotros vemos es que el programa, la creación de esta guardería da respuesta a la obstaculización en el proyecto personal de una persona que está vinculado con lo educativo. Esto también lo quiero aclarar porque Bien. No es que no nos interesa a las personas que trabajan de noche, pero Bien. Esto surgió desde un proyecto educativo, ¿no? Bien. Como responder
acompañando, ¿no? Armando una institución, pensando una institución que acompañe un proyecto educativo que a su vez se va a transformar en el futuro próximo en un proyecto profesional, por ejemplo, personal. están terminando el secundario, que quieren terminar el secundario en el CENS, que están haciendo un terciario y no, digamos, si tienen dificultades con la crianza en el horario que van a cursar. Ese es el público objetivo. Exacto. Bien, vale la pena aclararlo para... Sí, claro Bien. que sí. Y vale la pena también decir, no es que no nos interesa el resto, pero bueno, entiendo, sí, teníamos que definir, ¿viste? Y era importante hacerlo. Y aparte que es importante que todos tengamos derechos a terminar los niveles no educativos y poder tener la proyección, la esperanza, el proyecto de continuar una carrera, una capacitación, digamos, bueno. No necesariamente esto de estar en soledad o estar sola no necesariamente tiene que ser en lo físico, en lo concreto, y no por ahí, qué sé yo, hay mujeres que tienen, que está compartida la crianza y que por el trabajo y la carga horaria en el día no puede disponer más del tiempo. O sea, hubo muchos casos, podría como darte ejemplos, no sé, una persona que se acercó, nos comentó que ella tiene que trabajar todo el día y quiere seguir terminando sus estudios a la noche. Y era cargar más a las personas que la estaban ayudando, que por ahí eran personas de... crianza, exacto. Y por ahí ella, bueno, nosotros decimos que la gente se acerque porque también hacemos esa lectura, no es concreto, ¿no? O sea, hay que profundizar en la lectura. Sí, tal vez lo concreto sea en aquellos casos que sí están orientados a un objetivo educativo, ¿no? Exacto, eso sí es lo concreto. Sí, mira, te voy a dar un ejemplo, que justamente porque bueno, somos 4 personas entrevistando. Depende de los días que estamos, y justo esta entrevista la hice yo, la llevé adelante yo. Se comunican conmigo la mujer, ellos, digamos, están, la pareja, digamos, ¿no? Trabajan ambos, el papá del bebé, digamos, del niño, tiene mucha carga horaria a la noche, y la mujer quiere terminar sus estudios. ¿No? Y eso también, o sea, si ¿qué lectura nos compete a nosotros hacer y debemos hacer? Finalmente, quien está relegando su proyecto es la mujer ahí. ¿Entendés? Sí. O sea, tristemente no podemos, ¿no? Porque por ahí te dicen, bueno, pero pensarlo al revés. La verdad es que tristemente las estadísticas, lo que nos llega día a día, no se dan casos viceversa. Sí, hay todo un mundo cuando es el hombre el que tiene que dejar sus proyectos personales en pos de la crianza. Todavía seguimos en gran porcentaje naturalizando que eso lo tiene que hacer la mujer. La carga mental, la ley habla de la carga mental, que me parece un dato fundamental también, ¿no? Invisibilizado por sobre todo. Carolina, gracias por haber venido. Gracias a vos. Seguramente nos va a faltar la oportunidad para charlar otros temas. Se viene el 8M, en algún momento te vamos a molestar para que nos cuentes un poquito más, o habrá seguramente alguna presentación de parte del municipio. Gracias por haber venido. A vos, Guille.